El materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría sociológica cuyo planteamiento central afirma que la economía es la base de todo orden social. Se basa sobre todo en las ideas de Carlos Marx, un economista y teórico alemán que retomó la dialéctica del filósofo Federico Hegel. Ludwig Feuerbach con la crítica a la religión y el enfoque al materialismo, Conde de Saint-Simon con el socialismo utópico y Adam Smith con el pensamiento económico. A esta corriente suele llamársele marxismo, una corriente de interpretación a la realidad social, cuyo principio rector consiste en suponer que la historia de la humanidad se basa en el conflicto. También afirma que la economía es la base del orden y de la sociedad. Algunos de los factores que influyeron en Marx para que su estudio expresara sus ideas respecto a las diversas manifestaciones de la realidad social de forma integral fueron la visión de totalidad, el cual menciona que es necesario abordar a partir de su dimensión del conjunto, el capitalismo, que se consolidó como el sistema económico dominante, o la política imperialista, impulsada por las potencias europeas. Todo esto sucedió durante el periodo debido de Marx. Por otra parte, Marx llegó a la conclusión de que los intelectuales burgueses de la época tenían poco interés en las contradicciones sociales originadas por malestar y descontento de los obreros, debido a sus injustas condiciones de trabajo, pues se encontraban interesados por asegurar el orden y la estabilidad social. Marx opinaba que el filósofo Friedrich Hegel, como pensador de la misma, quien suponía que el Estado era la razón absoluta, la confluencia de los intereses individuales o de grupo y la razón social, era demasiado idealista, y no advertía que el Estado respondía sobre todo a los intereses de los grupos dominantes. No obstante, retomando el método dialéctico de Hegel y los principios de la filosofía materialista de Ludwig Feuerbach, concluyó que los hechos sociales no eran ideas, sino entidades materiales y que los problemas sociales eran ocasionados por cuestiones materiales, cuya solución residía de manera exclusiva en la destrucción de esas dificultades por medio de la colección colectiva. Sin embargo, al aplicarse este método dialéctico podía identificarse contradicciones sociales. Este método parte de una tesis, que bien puede ser una teoría, una idea o un movimiento histórico, que presenta carencias o contradicciones, también cuenta con una posición o una antítesis, en donde tiene lugar la contradicción de las ideas con hechos, pues se busca que las ideas transformen los hechos y viceversa, lo que da como resultado la síntesis, que se integra a la tesis y a la antítesis. Bajo este principio, Marx advierte que en toda sociedad es posible distinguir en dos partes: la base económica o estructural, que está constituida por fuerzas productivas, y la superestructura, integrada por instituciones políticas, jurídicas y las formas sociales de conciencia e ideología. Por otra parte, el socialismo, que designó doctrinas y acciones políticas a principios del siglo XIX, propagaban un sistema político-económico, basándose en la propiedad colectiva, superación de las clases sociales y la distribución justa de las riquezas. Su expresión comenzó a ser utilizada por Charles Fourier y Robert Owen, considerados como los héroes de la Ilustración y críticos de efectos sociales. Es por ello que Marx les atribuyó el concepto de utópicos, en el que consideraba que sus ideas serían difíciles de aplicarse, puesto que surgió un problema de clases sociales, ya que un par de clases opresoras no estaban dispuestas a redistribuir su riqueza entre trabajadores. Con ello se eliminó la plusvalía, por lo que del capitalismo surgió un grado extremo de contradicciones entre clases sociales opuestas. Por lo visto, Marx reconoció que la lucha de clases era el motor de la historia, y para demostrar su validez propuso la teoría del devenir histórico, en que la lucha de clases designó todos los enfrentamientos que se produjeron entre las clases antagónicas, que se clasifican de tres formas. La lucha económica, que hace referencia al enfrentamiento de clases opuestas, por fines económicos. La lucha ideológica, que consiste en mantener la dominación de la clase explotadora sobre el proletariado por parte de las ideologías burguesas. Y finalmente la lucha política, que es la confrontación del poder político. El capitalismo es un estudio del liberalismo económico en el que Marx prestó total atención y realizó una obra llamada El desarrollo de la producción capitalista, en donde planteó tres aspectos importantes de la misma, como que una mercancía es cualquier cosa que se produzca para el cambio, o que la mercancía tiene doble carácter, el de valor de utilidad y el valor de cambio, y que es una situación que obliga al trabajador a producir más para continuar generando plusvalía, que se define como el excedente del valor que no paga el patrón al trabajador. Teoría crítica. La teoría crítica se opone al principio marxista, la cual enuncia que el individuo está condicionado o determinado por la estructura social. Por lo contrario a ella, se procura por asegurar su libertad. Participa libremente y sugiere cambios sustanciales en la sociedad buscando interpretar y replantear la teoría marxista. Es denominada teoría crítica al conjunto de ideas propuestas por una serie de intelectuales de corte neomarxista, asociados por la Escuela de Frankfurt, que pretende un cambio radical de la sociedad a partir de los individuos que la componen, desarrollan una postura crítica y emprenden reformas sustanciales que busquen el beneficio social, pretendiendo convertirse en una fuerza transformadora que contribuya a erradicar las contradicciones sociales.
Algunas de las consecuencias que dieron lugar a la Escuela de Frankfurt fue el fin de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de los años 20 y la Gran Depresión. Como consecuencias, es creado el Instituto de Investigación Social con el fin de reflexionar sobre la sociedad burguesa, el capitalismo y el papel de la teoría ante tales fenómenos. En 1923, por Karl Albert Garbage, que funcionó como anexo a la Universidad de Frankfurt, se dieron algunos temas de interés dentro de los miembros. Para su congregación, algunos de ellos son el intento de conectar el pensamiento hegeliano marxista con la investigación social empírica, el rechazo al positivismo lógico del Círculo de Viena y la concepción de la filosofía con teoría crítica de la sociedad. Con la creación del instituto dio lugar a que se publicara la revista de investigación social en 1931. Los miembros más representativos son George Lukács, Theodor Adorno, Max Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm y el propio Max Horkheimer. 10 años después, con Adolfo Hitler al poder en Alemania, es cerrado el instituto. Poco después, al terminar de la Segunda Guerra Mundial, Horkheimer y Adorno regresan a Alemania y propusieron su labor en el instituto. Llegando a 1937, Max Horkheimer empezó a usar el término teoría crítica para hacer una distinción entre las corrientes del pensamiento burgués, que él llamaba despectivamente teoría tradicional. Esta pretendía la legitimidad de la ideología dominante como principal crítica hacia las formas de dominio que existen en la sociedad burguesa. Tanto Horkheimer como Adorno acabaron perfilando la teoría crítica como el análisis crítico dialecto, histórico y negativo de lo existente en cuanto a lo que es frente a lo que debería ser, desde el punto de vista de razón histórica universal. De esta manera, en la obra de Sigmund Freud, reconoce en su teoría de la represión de las instituciones se encargan de garantizar el control colectivo para preservar las relaciones sociales en producción y bajo estos fundamentos los seguidores de esta corriente pretenden apartar una visión integral y crítica de la sociedad, por lo que se oponen a la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Es un conocimiento que está medido tanto por la experiencia como por los intereses. Theodor Adorno, en su obra Dialéctica de la Ilustración, critica la razón instrumental, sugiriendo que la actual civilización técnica no representa más que un dominio irracional sobre la naturaleza, que implica paralelamente el control del hombre. Él intentó mostrar un camino hacia la razón liberándolo del dominio autoritario sobre las razas y el hombre. Walter Benjamin. Él observaba y percibe en la época que le tocó vivir que la sociedad muestra una ruptura sin precedentes, lo que da lugar a una amenaza a la supervivencia del hombre. En su obra El origen del drama barroco alemán, expone una serie de ideas sobre teoría y función del arte transformando el caos en orden, manifestando que el valor está en lo singular y en lo particular. Max Horkheimer menciona que en su obra Dialéctica de la Ilustración, escrita junto a Theodor Adorno, ven el sometimiento de la naturaleza interior y exterior como la contrapartida de la racionalidad, no solo de la instrumental capitalista, dando lugar a un agente de liberación de cadenas de ignorancia, dominación y mala conciencia, terminando convertida en un instrumento de alimentación al servicio de la burguesía. Herbert Marcuse menciona que tenía un deseo por lograr un levantamiento contra el sometimiento de los institutos por la moral sexual dominante, llegando a obtener el consentimiento de los explotados considerando los casos más marginales de la sociedad. Esto es el lumpenproletariado, una lucha contra las falsas conciencias y alienación para lograr la auténtica emancipación de la humanidad. Jürgen Habermas es el sociólogo más destacado de la teoría crítica. Habermas desarrolla la idea de una teoría de la sociedad con intención práctica que ofrezca menores alternativas para conservar las controversias sociales. De igual manera, critica la pretensión positivista de reducir todo conocimiento al modelo de las ciencias empíricas y el dominio de la técnica. Afirma la especificidad de las ciencias sociales y distingue las ciencias exactas de las ciencias humanas. Habermas destruye las pretensiones metodológicas del positivismo al demostrar que los objetos de conocimiento se constituyen a partir del interés que rige la investigación. Construye su objeto de estudio a partir de parámetros definidos por interés técnico o interés práctico y se limita a observarlo y aprender, tal como es, ampliando su argumentación, señalando que el interés de conocimiento no solo determinará la constitución del objeto de estudio, sino también de la experiencia que se tensa de él. Tomando en cuenta lo anterior, la teoría de Habermas trata de la liberación y emancipación progresiva del hombre, que se lleva a cabo a través de la crítica a la ideología, ciencia y técnica. Así la teoría deja de ser una simple teoría y concibe con un praxis, pues en ambos casos coinciden el conocimiento con el interés, ya que la crítica a la sociedad no consiste en un comprender, sino en liberarse de las diversas formas injustas de dominación
y en la labor psicoanalítica el simple comprender ya es liberación. De esta manera propone un modelo que permite analizar a la sociedad como dos formas de racionalidad que están en juego: la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del mundo, donde el mundo de la vida presenta una perspectiva interna de los sujetos que actúan sobre la sociedad, y el mundo o sistema presenta la visión interna. Así que desde esta posición Habermas propone su teoría de la acción comunicativa, porque es el medio idóneo para que puedan entenderse los participantes, pues en su teoría argumenta que el uso del lenguaje es la fuente de la interacción social y la sintonización del mundo de la vida. Y esta acción participativa surge de la necesidad el hombre de comunicarse para satisfacer necesidades, facilitar la construcción de consejo y la comprensión entre los diferentes sujetos y grupos humanos.